Es, como siempre, un directo más, un domingo noche, esta vez para hablar de seguridad en el agua, si nuestros hijos e hijas están seguros, seguras en el agua. Esperaremos, como siempre, que se conecte Dani para empezar un poquito con nuestra conversación de hoy. Veo que ya se ha unido. Bienvenidos, bienvenidas, buenas noches. Buenas noches. Hola a todos. Bien, vamos a dar paso a Dani. Buenas noches. Hola Dani. Hola Jordi, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Muy bien, tú, a felicitarte. Después de tu paternidad, Jordi ha sido papá esta semana de su hija Sia y es un muy buen momento para él para poder hablar de todas sus em, conocimientos en el aprendizaje acuático con una bebé que tiene todo por descubrir. Estoy deseando ya que se le caiga el cordón. Muy bien. Poder empezar con los baños ya. Perfecto. Pues puestos en contexto, un poco hablar utilizando el caso de Sia, que justo ha nacido esta semana. Ella, su primera experiencia con el medio acuático será el día que se le caiga el ombligo, que el doctor o doctora de referencia pediatra le dirá a su papá y su mamá, ya puedes bañarlo, ya puedes bañarla, y a partir de ahí es donde realmente empieza Wave y empieza su primera experiencia con el agua. Y ahí es muy importante que, bueno, que se acostumbre a mojarse la cara. Es uno de los grandes retos que transmitimos a los papás, que cuando un niño es muy pequeñito, lo más importante es que moje la cara debajo de la ducha. Jordi, ¿cómo es tu primera experiencia con Mark, que es tu primer hijo, en la bañera o en la ducha? Sí, con Marc fue así, cuando nos dijeron que ya estaba permitido. Además, me acuerdo que tú nos aconsejaste en ese momento que creas que no, cuando eres primerizo tienes algunas dudas. Pero en esta parte del agua, el primer día con una galleta, una garrafa bien grande y poquito a poco en la cara, y realmente bastante bien, porque era muy tranquilo, temperatura correcta, luz correcta, todo un ambiente que favorece el momento, pero sí que desde el primer día el agua por la cabeza y sin ningún miedo de que le caiga por la cara, vienen de un estado líquido, por lo tanto, antes de que vengan los reflejos automáticos, eh, trabajar eso. Y ya te digo, con sí, ya estoy deseando empezar ya el agua, porque luego ves la progresión que tienen y es espectacular. Muy bien. Pues un poco la temática del directo de esta noche está vinculada a la seguridad. Hay muchos papás y mamás que tenemos pues esa inquietud para que nuestros hijos estén seguros en la piscina, y como Jordi y yo y todos los compañeros de Wave tenemos una gran experiencia en el medio acuático, y nuestra quinta área dentro de nuestro gran pentágono Wave es el water, que es todo ese aprendizaje en el medio acuático. Pues aprovechamos en los momentos en los que estamos en España, que es el verano, y el principio del verano, que es el momento donde pues esa inquietud coge su máximo esplendor en las familias. Entonces, a partir de ahí, poner un poquito en contexto sobre Wave, que tenemos estas 5 áreas. La primera son las entradas y las salidas, es decir, cómo un niño, desde que es muy pequeñito hasta que ya tiene una edad avanzada, un adolescente, dijéramos, en toda esta etapa de educación deportiva, empezamos con las entradas y las salidas. Esta es la primera habilidad que trabajemos, luego la desarrollaremos. Cómo el niño entra desde muy pequeñito en el medio acuático y cómo es capaz de salir pues de una bañera o de una piscina o de cualquier otro espacio donde está el medio acuático. El segundo son los desplazamientos, que es cuando ya un niño o una niña pues se desplaza por el medio acuático, es decir, no está quieto en un sitio, sino que se mueve, y veremos qué diferencias o de qué progresiones hay en cada una de estas habilidades. La tercera habilidad de las 5 son las inmersiones, que es cuando se meten debajo del agua, cuando hay una parte de fase subacuática. La cuarta serían las respiraciones, es esa habilidad de conocer el ritmo de las vías respiratorias, cómo se gestionan en el medio acuático. Y el quinto serían las flotaciones, esa capacidad de estar relajado y de poder flotar en diferentes posiciones. Estas 5 habilidades
son la base de la natación. Es decir, cuando a un niño o una niña se le progresa de forma correcta estas 5 habilidades, no es que primero vaya una, luego la otra y la otra, sino que las 5, cada una de ellas tiene una progresión. Y cuando conseguimos que estas 5 habilidades se trabajen de forma correcta, el desarrollo acuático del niño y la experiencia es satisfactoria. Y con eso conseguimos la seguridad, porque uno de nuestros grandes objetivos es que estos niños o niñas consigan la autonomía, es decir, que se puedan desenvolver en el medio acuático sin ayuda lo antes posible. Y este sería un poquito nuestra gran recomendación, que es que los niños y niñas contra antes tengan esa autonomía, antes empezará su seguridad. Sí, Jordi, ¿te ha parecido un buen resumen? Sí, al final el dominio de estas 5 nos dará la autonomía en el agua, no hay más. Sí, es verdad que la clave es, como bien decías, la autonomía temprana en este caso. No estamos nunca a favor de la especialización, pero sí que el área de water y por el ser el medio que es, un poquito el contexto donde nos situamos, ¿no? Piscinas, playas, ríos y esa parte de seguridad, es importante que cuanto antes dominen lo básico de esta área, estas habilidades, pues antes obtendremos esa seguridad y más tranquilos. Que no significa que ya nos desentendamos, que vayan al agua solos y que ya no tengamos que estar pendientes, pero sí que ofrece una tranquilidad y ellos empiezan a disfrutarlo mucho antes. Parece genial. Perfecto. Muy bien, pues aprovechando este gran momento que tenemos con Jordi, que ha sido papá, vamos a hacer un poquito, aprovechando esta etapa de futuro de Sia, que es su hija, veremos un poco que os pueda servir de ejemplos a aquellos que sois papás, desde dónde empezaron, que hagáis un poquito una reflexión de cuándo fue su primera experiencia y en el momento en que están ahora, sea la edad que tengan, y el futuro. Haremos como una línea cronológica en el tiempo. Y toda ella hablaremos pues de los espacios y de estas 5 habilidades que planteamos en Wave. ¿Sí? Y todo basado en esa seguridad o autonomía temprana. Entonces, un poco contra más capaces seamos de progresar, porque el medio acuático es un medio muy diferente al habitual, entonces contra más seamos capaces de progresar este aprendizaje, más rápido lo asimilarán y antes conseguiremos los objetivos que nos vayamos planteando en cada etapa. Entonces, el primer espacio que hablábamos de SIA será la ducha o la bañera. Aquí es clave que los papás tengan, y las mamás, claro, que quien les enseña a nadar a los niños o a las niñas no es el monitor o el profesor de piscina del cole, que sí, es una corresponsabilidad, no recae solo en su papel, sino es muy, muy importante el papel de los papás y las mamás y sobre todo, bueno, en estas primeras etapas donde necesitan esa ayuda. Entonces, Jordi, explícanos un poquito algunos ejercicios para hacer en la ducha o en la bañera, porque hemos dicho que de los 6, no, de las 8 semanas o no sé cuándo se cae el ombligo, al primer mes, a 4, 5, 6 semanas. Sí, ¿sí, Jordi? Sí, 15 días A normalmente, los 15 días, ¿no? de Pues a 20, 15, los... semana y Vale, media, de poco, pues pero ahí, con esos 15 o 20 días, ¿vale? que la experiencia fue, y recomiendo que sea en la típica bañerita adaptada, donde realmente el bebé que aún no controla el dominio de la cabeza, la posición corporal, que es muy bebé aún, es ideal estas bañeritas porque se quedan un poco como, pues, como un sillón, ¿no? Apoltronados en ese sillón, que la temperatura del agua sea la correcta, que ni queme ni esté fría. Cada pediatra tiene un poco unos baremos, pero que la temperatura sea agradable. Normalmente ronda la temperatura corporal. Y ahí mi experiencia fue primero con la esponjita, le mojamos la esponjita y la dejamos caer poquito a poquito el agua en la cabecita y que regalimara un poquito por delante. Siempre intentar estar de frente con el bebé, con la peque, con el peque, porque al final ese contacto, ese estar cerca es lo que les da esa tranquilidad. Cuando van siendo más mayores, pues ya los juguetes, otras cosas, pero al principio sobre todo es estar en contacto con ellos, con ellas. Después de la esponja es un poquito ya una galletita, algo con un poquito más de agua que pueda quedar un poco más a caño, una botella de plástico mismamente, y ir jugando un poquito por todo el cuerpo, ¿no? No es solo el agua en la cara, pero sí que hay que introducir el agua en la cara. Hay muchas familias que a posteriori conocemos que la historia donde empezó algún tipo de problema en el medio acuático empezó en el momento en el que en la bañerita no les cae el agua a la cara porque les daba cosa que les caera agua en la cara y directamente echaban la cabeza para atrás o le ponían la mano, o incluso he visto algunas cosas anunciadas por ahí, que no quiero decir dónde,
que son como unos sombreritos para que directamente me caiga en la cara y es algo que es antinatura totalmente. Por lo tanto, yo empezaría con la esponjita, poquito a poco, por todo el cuerpo, los brazos, las piernas, la barriguita y la cabeza también, incluida la cara. Y posteriormente hago que el agua caiga un poco más en cascada. De aquí ya pasaría a la ducha, aunque se La puede alternar. bañera, ¿no? Ah, la bañera, ¿no? Quizá. Ah, Sí, vale, sí, sí. Sí. ducha, ducha vertical, Ducha. Sí, sí, teniendo sí, sí, sí. En brazos. más horizontal. Sí, Y sí, de sí. ahí, ya, cuando ya eso más o menos está bien, pasar ya a duchas. Y es verdad que la ducha normalmente hoy en día sale un poquito el agua más, un poquito más a presión. Hay que ir con cuidado al principio sobre todo, pero sí que tengas experiencias pues en la espalda, en las piernas, en los pies, en las manos y poco a poco que le vaya cayendo en la cara. Pero sobre todo quitar el miedo a las familias, a las papás y a las mamás, abuelos, abuelas, de que el agua en la cara es algo malo. Todo lo contrario, a ver, con sentido común, ¿no? No pasemos del extremo a echarle solo agua en la cara, agua a presión, que pueda generar una experiencia negativa. Pero si es algo completamente en un espacio de tranquilidad, bien adaptado y con un ritmo tranquilo y poquito a poco y todo el cuerpo y también la cabecita, la cara y poco a poco, es algo genial, fantástico y que es la primera adaptación que necesitan. Si eso no lo conseguimos, todo lo demás empieza a ir un poco cojo y poco a Exacto. poco o se transforma el camino o nos encontramos con, pues eso, con niñas y niños de 4 5 6 años que no han aprendido a nadar por Que una les razón muy molesta el básica. agua en la cara. Que les Les molesta el agua molesta en el la agua. cara. Como conclusión de esta primera etapa sería bañerita, ducha o bañera, y bañera así de esta progresión, con el gran objetivo de que el agua en la cara les sea algo familiar y algo cómodo, que haya una armonía entre el papá y la mamá o los papás y las mamás, donde no, bueno, donde no haya tensión, donde haya tranquilidad, con un entorno pues muy dulce y muy tranquilo. Con esos dos objetivos Aquí, hemos empezado a aprender a nadar y con ello la seguridad empieza a consolidarse. Sí, Jordi, perdona. aquí puntualizar dos cosas. Una es que si los padres, las madres, abuelos, abuelas tienen miedo, se lo han de quitar. Y a veces necesitan ellos aprender a nadar para quitarse ese miedo, porque otro de los puntos clave, aparte del agua en la cara, es que el papá o mamá siempre es casualmente o no le han puesto el agua en la cara y si no se lo han puesto normalmente es porque ellos le tienen miedo al agua. Entonces reaccionan ante ese medio de una forma que ellos perciben y muestran rechazo. Esa Ujú. es Y eso luego clave. en esta segunda fase coge más. Cuando ya vamos a la piscina, ahora estábamos en una fase inicial, ducha, bañera y bañerita, y ahora ya vamos a pasar a la piscina. Ahí es donde esto que dije Jordi aún coge más fuerza. No, acabamos la Y primera parte. Sí, Jordi. Dani, que tengo mucho que dar, llevo mucho hablando con un bebé. Eh, la otra es que nunca es tarde para empezar a hacer lo de la ducha, la bañerita. A veces, oye, mira, que ahora tiene 2 años o 3 años, pues que yo siempre la ducho con el pelo en la cara, empieza ahora. Ya, ya. Es la primera etapa, pero a veces se prolonga y se empieza con los 3 años, porque hasta ahora no lo hemos hecho. Entonces, cuanto antes empecemos, mejor, porque cuanto antes empecemos esa primera fase, podremos avanzar a la segunda. Bueno, yo tengo en una escuela una niña de bachillerato que debe tener 15 años que no sabe nadar y hablando con ella descubrí que era porque el agua a ella cuando se ducha le cae el agua en la cara, le molesta mucho. Entonces ella meter la cabeza debajo del agua es muy difícil. Bueno, es imposible porque le genera mucha angustia, ¿no? Entonces es lo que dice Jordi. En cualquier momento de la vida, el primer paso sería la inmersión en la ducha o en la pica donde el agua nos caiga en la cara, sí, con total tranquilidad. Este sería el ABC, el A del abecedario del aprender a nadar y de la seguridad. Entonces, en el momento en que pasamos ya a la piscina, que ya son edades pues, de los 6 meses para arriba, puede ser a los 6 meses en una bañera, en una piscina muy calentita o a partir del año y medio en una piscina pues ya más común, donde ahí es donde trabajamos pues las 5 habilidades. Entradas, pues entradas por la escalerita o entradas por el bordillo, entradas y salidas pues, por la escalerita, bueno, todas estas piscinas que son así con poca profundidad o con escaleras que nos permitan entrar y salir del agua de forma lo más autónoma posible. Aquí, Dani, Los desplazamientos, sí. me gustaría que fueras más concreto, que digas o que digamos, dejemos más aquello que queremos nosotros, que evidentemente siempre es discutible, ¿no? Pero aquel ejercicio o aquel orden de ejercicios que nosotros utilizaríamos o que utilizamos, que los ¿Vale? utilizamos cuando tenemos pues en estas edades. ¿Cuál es Ujú. el orden que utilizamos? Creo que es importante decir Bien. qué orden.
que es el oportuno, porque a veces decimos varios ejercicios, pero sí que es verdad que uno va delante del otro. Sí. Entonces me gustaría que pudiera ser más concreto. Vale, pues para mí el primer ejercicio, y si tú, Jordi, lo ves diferente, pues también sería en los bracitos. Es decir, cuando un niño entra por primera vez en la piscina, lo primero es que el papá o la mamá entre en la piscina con él y primero entre el papá y entonces o la mamá y entonces el niño va en brazos con él y no deja de ser un bañito en pareja, como si fuera un vals, dentro de la piscina. Y ahí se hacen pues unos primeros desplazamientos. Esa entrada es en brazos y esos desplazamientos primeros que hay son en brazos. Las inmersiones, quizá no es el mejor momento, el primer, en el primer baño, pero para mí este sería el ejercicio. Bracitos. Dani, típica pregunta de familia que empieza a meter en el agua con el peque o la peque. ¿Qué lo llevo? ¿En posición vertical o ya lo estiro completamente en posición hidrodinámica crawl? Totalmente en posición vertical. ¿Por qué? Porque la posición típica hidrodinámica crawl requiere que la cabeza entre dentro del agua. Si no, el niño o la niña pues va con el cuerpo dentro del agua, el cuello doblado y es una posición muy incómoda. Entonces es muy importante que al principio se vaya en posición vertical. Cuando ya hacemos otro ejercicio donde el niño o la niña ya mete la cara dentro del agua, ahí ya podríamos empezar a hacer la posición horizontal, pero no tengamos prisa en poner esa posición horizontal, que es muy común, llevar al niño con manguitos o con un churro o con los brazos y la cabeza fuera porque todavía no ha metido la cabeza dentro del agua. Fantástico, sí, es importante porque a veces quieren llevarlo ya. Venga, vamos a nadar, pues venga, ya la posición. Claro, les queda el agua tan cerquita que al no dominar las vías respiratorias es una sensación de ahogo constante y es horrible para ellos, por lo tanto muestran rechazo. Entonces es muy importante. Perfecto. Segunda pregunta, si vamos concretando. Una vez ya han entrado en bracitos, ¿cuál sería el siguiente paso para hacer entradas? Yo antes de hacer las entradas, creo que serían las inmersiones. Es decir, hasta que un niño no puede entrar solo a la piscina o una niña tiene que entrar de bracitos, pues los primeros días, sobre todo cuando son más pequeños o cuando aún tienen esa inseguridad en una piscina que es un espacio para ellos enorme, lleno de agua, que les genera pues un desconocimiento importante, ¿no? Y un poco de ansiedad o de nerviosismo a lo desconocido. Entonces es importante ahí que antes de que entren solos o que se progresen las entradas y salidas, haya esa entrada en brazos y ese siguiente ejercicio para mí serían las inmersiones, que sería empezar a hundirse debajo del agua. ¿Por qué? Porque cuando entre en la piscina, lo más probable es que se pueda hundir en algún momento y entonces más vale tener la experiencia previa en brazos del papá o la mamá en piscina. Vamos a puntualizar que cuando dices hundir es sumergir ligeramente la cabeza dentro del agua, ¿eh? No En es hundir. posición vertical, Porque exacto. hundir, a veces la Es familia verdad, sí. muestra. Nos hundimos juntos, nos cogemos en bracitos y hacemos una, dos y tres y nos hundimos juntos. Y aquí siempre es recomendable que sea algo de forma muy natural, es decir, no una fuerza externa para ellos que les empuja hacia las profundidades, sino algo como más dejarse, ¿no? Un poquito hacerlo natural, tanto la inmersión como la salida de esta inmersión, que a veces también por las prisas de que lleva un segundo debajo del agua, los sacamos como si fuera el último segundo de vida y esa sensación es más angustiosa para ellos, genera más shock que la propia inmersión. Entonces todo muy tranquilo, siempre de cara a ellos, que nos puedan ver sonreír al salir, que vean que no pasa absolutamente nada. Son pequeños tips que son clave a la hora de hacer estas pequeñas aproximaciones o progresiones a la autonomía. Perfecto. Venga, sigamos. El tercer ejercicio para mí sería, en vez de estar de cara a mí, le puedo dar la vuelta. Es decir, vamos en brazos, pero ya no me mira en todo momento a mí, sino que ya hay momentos que lo giro y vamos a buscar un patito, vamos a buscar algún juguetito que haya todo el rato en mis brazos, pero ya no mirándome a mí. Este yo creo que sería un tercer buen ejercicio en esa progresión. ¿Sí? Correcto, de acuerdo. ¿Y aquí qué tipos de ayudas podemos dar, Dani? Bueno, la ayuda principalmente es cogerlo por debajo de los brazos o por la barriga, así como abrazado, para que sienta pues ese contacto, esa seguridad y esa tranquilidad. Es muy importante que sepáis que no existe ningún peligro que un niño se pueda ahogar en la piscina si estáis vosotros con él. Entonces, aseguraros que tocáis pies si no nadáis muy bien
o que tenéis un mínimo control del espacio, pero bueno, yo no conozco ningún caso en el planeta Tierra que haya habido un accidente si el papá o la mamá está con el bebé. El problema es cuando no estamos atentos. Atentos me refiero a que nos vamos a tomar un café y el niño está solo en el bordillo de la piscina. Pero si estamos con ellos dentro del agua, la tranquilidad que le tenéis que transmitir es total. Lidia nos hacía un comentario que decía que los padres estén relajados al coger a su hijo. Eso es clave. Lo comentamos antes. Si el padre o la madre tiene algún tipo de miedo, en todo este proceso ellos lo perciben. Ya como hemos dicho antes, al sacarlo, al ponerlo, al cogerlo, las frases que le digo, el tono de la voz con el que le hablo, todo eso ellos lo perciben como algo que aquí algo está pasando. Entonces eso, Lidia, completamente de acuerdo contigo y es clave. Han de estar tranquilos, relajados y estar seguros de lo que están haciendo, porque si no ellos lo perciben. Y aquí, Dani, me gustaría añadir también que aparte de, gracias Lidia por el comentario, que aparte de la progresión de empezar con los bracitos, poco a poco podemos ir dejándolos. Cuando eres profe hay algunas progresiones que no puedes hacer, como aguantar por el culete, pero sí, por ejemplo, trasnuca también es una que cuando ya empiezan a tener un poco más de dominio en el agua, pero ya estamos hablando, nos estamos avanzando algunos pasos ya, pero ya que lo tenemos de cara hacia el objetivo donde van a dar, ya sea en este caso la pared o hacia la pareja, el padre, la madre, que al principio es lo que recomendamos, ¿no? Ir a buscar a papi o a mami, que tiene para ellos un significado y es un aprendizaje significativo. Ir probando estos tipos de ayudas, primero por los bracitos, que da más seguridad, pero poco a poco pasar al culete, pasar la barriguita, como... y por último ya solo ese empujoncito de la nuca, que les ayuda ya a tener todo el cuerpo completamente sumergido y libre de nuestras ayudas, pero en cambio tienen ese refuerzo que les da seguridad. Perfecto. Pues vamos a ir avanzando para no entretenernos mucho, porque realmente esto es un proceso largo en el tiempo y que vamos a resumir de forma muy corta, pero el siguiente paso sería la pared. Es decir, el niño o la niña ya puede, en caso de que sea una piscina profunda, poder tener esa tranquilidad de cogerse, en vez de al papá o a la mami o a un profesor o profesora, cogerse a algo sólido que es la pared, ¿no? El típico bordillo de la pared, a ser posible que sea piscina desbordante, porque entonces el muro no lo tienen arriba, sino lo que lo tienen a la altura de la cara. Entonces ahí pues tienen ese punto de, y nosotros por detrás darles ayuda para hacer la arañita, que nosotros le llamamos, que es un poco el Spiderman, que es ir desplazándonos por la pared de forma horizontal con ese apoyo en la pared. En caso de que la piscina sea poco profunda, pues que empiecen a caminar ya por la piscina en el caso de que ya tengan 2 añitos o 1 añito y medio, que ya tengan ese aprendizaje vertical. Aquí el hándicap que nos podemos encontrar son aquellas piscinas un poco más antiguas, de bordillo grande y un poco más alto que el límite del agua, que es donde se encuentran como un poco colgados haciendo una suspensión, que está bien porque es otro tipo de habilidad, pero que ahí puede haber un poquito de poca seguridad para ellos porque se encuentran muy lejos del agarre y eso lo podemos solventar poniendo nosotros algún palo dentro del agua, a nivel del agua, y que ellos se vayan moviendo por ese palo o simplemente con la ayuda de nuestras manos, pero que puede pasar porque muchas de las piscinas con las que nos encontramos a veces tienen ese pequeño hándicap. Sí, sí. A veces pasa, que un niño dice, pero si en la piscina lo hace muy bien en el cole y luego ahora lo lleva a otro sitio y no pasa, y no lo hace o no quiere. Bueno, es que a veces la piscina no es exactamente igual y esa diferencia de altura del bordillo pues hace que el niño en esa etapa o la niña tenga un rechazo porque le hemos saltado la progresión. Un muro o una piscina desbordante versus una piscina con una piscina no desbordante es un nivel bastante más alto. Entonces yo creo que hay que tener en cuenta esas pequeñas progresiones y esos detalles. Sí. Perfecto, pues ya hemos hecho bracitos de cara, bracitos hacia el objetivo, hemos hecho pared. ¿Por dónde seguimos, Dani? Para nosotros el siguiente paso después de la pared ya sería el churro, que es esa espuma de forma circular alargada que nos permite que esa misma sensación de cogerse a una pared se convierta en cogerse en un elemento que te ayuda a flotar, pero no tanto como una pared, ¿no? Entonces ahí sería el material que nos permite que tenga un apoyo, una seguridad y que le permite mover brazos y piernas con el que, bueno, empieza a desarrollar esa autonomía, que es esa propulsión que tienen que hacer con los pies o las piernas. Sí. Genial, aquí entramos ya en materiales. Primer material para mí, estoy completamente de acuerdo que es el churro y casi que te diría que el último antes de ya tener autonomía.
sé que pueden haber diferentes discursos, pero el mío es, soy bastante anti flotadores, anti manguitos, anti burbujas y anti todo lo que sea tan artificial, porque al final el churro lo que nos permite, como bien comentabas, es ese camino hacia la autonomía mediante la autonomía, porque al final con el churro han de tener un mínimo de equilibrio y un trabajo, hay un trabajo de ellos que ponen de su parte para que se estabilice y puedan avanzar o puedan dominar las vías respiratorias, etcétera. Pero en cambio, algo como los manguitos o algo como puede estar bien si es de forma puntual, como una experiencia, como un día puntual, como pues una experiencia más, pero por desgracia aquello que vemos en piscinas comunitarias, en sitios de extraescolares o en otros sitios donde he tenido acceso, es que se usa como norma, incluso en piscinas donde no cubre, ¿eh? Es algo que te pongo los manguitos desde que entras por la puerta hasta que te vas, y claro, eso crea, pues en lugar de avanzar, normalmente es un hándicap. Sí. No sé qué opinión Nosotros tienes. somos partidarios de que para que un niño, esto yo creo que podría ser el eslogan final o la frase final de la charla, aunque no la acabamos ya, pero sería para que un niño o una niña tenga seguridad real en la piscina, tiene que aprender a tener esa autonomía sin material, porque en cualquier momento un niño o una niña podría tirarse a la piscina, empujarse o empujarle o caerse o simplemente quererse bañar solo o sola y tiene que saber nadar. Entonces esos manguitos lo que hace es que no le permite desarrollar esa propulsión o esa capacidad de autonomía. Entonces no lo utilizamos como recurso educativo, sino como recurso, bueno, complementario. Entonces es importante que ellos aprendan. Entonces en este aprendizaje, contra antes lo desarrollen, más seguros van a estar. Entonces, pues bueno, ahí el rol del papá o la mamá dentro del agua es el que realmente es el importante en las actividades de verano. Es mucho más cómodo ponerle un churro y estar ahí unos manguitos y estar en la toalla o un chaleco o que estar dentro del agua. Por otro lado, vemos muchos papás que están dentro del agua con el niño con manguitos. Si ya estás tú, el manguito no hace falta, ¿sabes? Entonces yo creo que ese detalle es importante. Si estáis vosotros dentro del agua, todo era mucho más rápido y esa seguridad de autonomía llegará mucho antes. Completamente de acuerdo, ¿eh? Remarcar que es una falsa autonomía, una falsa seguridad que genera falsa autonomía. Porque el momento en Exacto. que la autonomía no existe, mira, no, va solo, pero no, solo no va. Y sobre todo yo a tu eslogan añadiría, papá, mamá, por favor, meteros en el agua, siempre, cada Sí. vez. Mientras no sepan nadar, sí. Una vez ya nosotros conseguimos que niños niños y niñas con 2 años y meses, antes de los 2 años y medio, ya tengan esa autonomía. Entonces creemos que si nosotros lo conseguimos, pues otros profesionales del deporte y otros papás y mamás también pueden hacerlo, pero para tener ahí un referente, con menos de 3 años, un niño o una niña debe tener esa autonomía. Y esa Y, autonomía nos permite esa seguridad. y lo que es más importante, Dani, adquieren esa autonomía divirtiéndose y disfrutando. Que a veces se ven algunas cosas por internet que ponen un poco los pelos de punta con bebés, que es algo muy así, pero que al final lo hacemos de una forma muy progresiva, muy tranquila, muy pautada, progresivamente al final, que les genera ese Ujú. aprendizaje, se divierte. En un momento muestran ese rechazo, puede ser que en algún momento hay alguna actividad, alguna cosa, pues haya tragado agua, alguna cosa que es natural, pero sin llegar a estresarles. Que eso creo que Claro. es que hará que en un futuro quieran seguir en la piscina. Exacto. Una de las cosas que pasa mucho en verano es que como no he trabajado durante todo el invierno, pues llega el verano y no hemos hecho los deberes. Entonces tampoco podemos conseguir los objetivos si durante el invierno no se ha practicado ni en la bañera, ni en la ducha, ni en la piscina, cubierta, etcétera, etcétera. Entonces es algo que, bueno, que hay que ser consciente y decir, bueno, pues ahora en verano cada día un poco, o cada 2 días, pero que al final hacen falta horas y sesiones de ejercicios para que el niño o la niña coja esa autonomía. Y ya para acabar, después del churro, ya sí que vendrían los materiales tipo tablas, pull buoys, aletas, manoplas, donde ya a partir nosotros de los 6 años empezamos no, de los 5 o 6 años empezamos, sí, a los 4 años, sí, empezamos ya la orientación hacia los estilos, de picar de pies de crawl, picar de pies de espalda, brazos de crawl, brazos de espalda,
Es decir, sí, sí, he dicho 5 o 6, pero Jordi, me has corregido bien. A los 4 añitos ya empezamos, pero esto ya es una cosa más del profesional del deporte, lo que es la tecnificación a los estilos. Ahí sí que ya se recomienda que un niño o una niña pues vaya a actividades extraescolares, un día, 2, 3 días a la semana, donde un profesional le pueda enseñar a picar de pies, a hacer la pata de braza, a hacer la orientación a los estilos de natación. Entonces, ahí, si esa autonomía se ha trabajado bien en familia, en la bañera y en estas primeras etapas de la vida, pues toda esa tecnificación hacia la natación es mucho más rápida, mucho más eficiente y bueno, tiene una base sólida, que nosotros trabajamos mucho la base. Sí, Recuperando un poco lo que como hemos empezado, que eran las habilidades, esta parte de tecnificación, ya sabéis que no nos gusta hablar de tecnificación temprana, no deja de ser el trabajo de esas habilidades. Cuando ya una vez quieren esa autonomía, el siguiente nivel es seguir trabajando esas habilidades. Ya no me desplazo solo con el churro, sino que me convierto en cada vez más eficiente dentro del agua. Y eso conlleva que me canso menos, que soy capaz de nadar más, que tengo ese dominio de esas habilidades, como puede ser, pues picar de pies sería desplazamientos, propulsiones, coordinado con las respiraciones, haciendo algún tipo de apnea que serían inmersiones, mejorando la línea de flotación, que serían las flotaciones, y ya pues empezar a meter otro tipo de entradas y salidas, ya sea desde altura, desde superficies inestables, etcétera, etcétera. Pero al final es ese dominio de todas esas habilidades, subiendo cada vez un poquito ese peldaño de dificultad hasta llegar al dominio absoluto. Primero llega la autonomía en el medio, que es yo por mí misma, por mí mismo soy capaz de hacer cualquier tipo de actividad pequeña dentro del agua, salto, nado un poquito y salgo, genial, seguridad. Y a partir de ahí seguimos trabajando en esas habilidades. perfecto. Pues bueno, para acabar un poquito a grandes rasgos esta formación o esta charla que hemos tenido con Jordi sobre cómo tener seguridad en el medio acuático mediante la metodología WAVE, pues serían conceptos como la seguridad nosotros la vinculamos directamente con la autonomía, que el niño o la niña tenga la autonomía lo antes posible. Para conseguir esa autonomía, el rol de los papás y las mamás en la ducha y en la bañera y en los primeros meses y años de vida es fundamental para tener esa base. Esto sería clave, que nosotros como papás o mamás nos podamos bañar con ellos en el mar o en la piscina o en el mar las máximas veces posibles y de forma lo más continuada posible con estos ejercicios que hemos planteado, y que luego al final el medio acuático se convierta un poco en el lifestyle de la familia, ¿no? Es decir, que es un espacio donde pues el tiempo de ocio o el tiempo de salud o el tiempo de bienestar pues lo compartimos con los niños en nuestra vida familiar. Y luego, paralelamente, que esta actividad extraescolar, que también recomendamos con niños, ya sea en horario escolar o extraescolar, sea un elemento fundamental en la programación de las actividades que hacen ellos, ¿no? Y la suma de esas dos cosas, educación familiar y educación profesional en piscinas, invierno y verano, hace que esa seguridad sea realmente sólida porque tengan una autonomía temprana y luego una vez ya han conseguido esa autonomía tengan un dominio del medio acuático, que si les viene una ola o les vienen 3 niños encima o tienen que pasar buceando por debajo de donde sea porque ha habido algún ejercicio o algún contratiempo en el medio acuático, tengan ese control respiratorio, de flotación, de tranquilidad, de seguridad en la piscina o en el medio acuático. Y este es un poco nuestro objetivo, que sean niños y niñas anfibios o con un gran dominio. Sí, yo creo que este sería un poquito, Jordi, el resumen de todo. Y como siempre, una vez dominadas estas 5 habilidades, no olvidarnos de las otras 20 para acabar de tener el pack completo. Exacto. Esto lo dejaremos para otro día, que no va tan vinculado a la seguridad, sino ya va vinculado a la excelencia en el performance en el perfil del niño o la niña, que sean niños súper completos, que den volteretas, que se tiren de cabeza, que cojan aros del fondo y tengan un gran control de la inmersión a largo, bueno, que tengan todas las habilidades WAVE, ya no solo fuera del agua, sino dentro del agua también, ¿no? Pero esto nos daría para mucho rato y lo propondremos en otra charla. Muy bien, Dani. Pues como siempre ha sido un placer compartir charla. Igualmente, Sara.
y nos vemos en la siguiente. Perfecto. Que tengáis muy buen día, buenas tardes, buenas noches a todos. Muy bien, hasta luego. Hasta luego. Adiós, adiós.